gustaría dar comienzo a este que es el primero de muchos encuentros que vamos a hacer desde la academia. Desde que empezamos en esta nueva comisión directiva pensamos que hay muchos temas que a todos nosotros nos interesa conversar, debatir, entender, preguntarnos, y muchas veces no hay un ámbito donde hacerlo. A veces terminamos haciéndolo en WhatsApps o en Zooms y uno extraña la presencialidad y este calor del encuentro. Y por eso fue que justamente conversando y en alguno de los plenarios que empezamos a hacer desde esta comisión directiva nueva, surgió esto de poder encontrarnos y charlar. Y la primera de las charlas es sobre ser directores hoy. Entonces, para eso se nos ocurrió convocar a directores de mucha personalidad que yo admiro muchísimo, y por eso están Juan Taratuto, Anaí Berneri, Gustavo Postiglione y Sandra Ugliota. Todos con miradas muy personales, con maneras de producir también diversas, y entonces me gustaría arrancar preguntándoles, cuando digo ser directores hoy, ¿cómo entendemos el hoy desde cada uno de ustedes? ¿Cuál sería la coyuntura desde cómo entienden la coyuntura actual desde ser directores audiovisuales? ¿Quién arranca? No, también te puedo mirar a vos, así es wrong. ¿Querés arrancar? Vamos. Bueno, gracias por la invitación. En principio, antes me parece de responder, el hoy creo que somos todos directores que nos hemos adaptado a diferentes escenarios y diferentes formas de producción desde que arrancamos. Creo que todos arrancamos con el fílmico, con una idea también del cine independiente, con un lugar en el mundo donde había festivales fuertes, donde nuestras películas viajaban. Nos adaptamos al formato digital, nos adaptamos a las coproducciones, nos adaptamos y nos seguimos adaptando hoy al mundo de las plataformas. Trabajamos, o por lo menos en mi experiencia, con mucha libertad, autoría, autonomía, durante muchos años, con un Inca que nos acompañaba, con una política audiovisual que siempre, por supuesto, ha tenido sus deficiencias, pero que han hecho que tengamos carreras como autores, que es algo muy precioso, muy preciado. Y bueno, en mi caso creo que hoy, bueno, estuve con 3 series y ahora estoy pasando a una película producida por plataforma, a dirigir y a ser director en otro contexto. Creo que en estos últimos años es como la primera vez que el lugar de la autoría es más conversada, que el lugar de la mirada del director cobra otro lugar, que tiene también otros otros aspectos del mercado, pero que... Te quería preguntar, eso que decías de la autoría es más conversada, ¿qué quiere decir exactamente? Porque ahí abre... Bueno, creo que... ¿Cuánto se conversa? Mucho.
mucho y también como hay límites en los que uno deja de ser director y se puede transformar en un ejecutor de miradas muy diversas que muchas veces uno no tiene ganas de coincidir. Pero bueno, digamos, cada vez que entramos a un proyecto de una... A mí me han tocado proyectos hermosos, proyectos que no donde me he bajado, proyectos en los que he conocido equipos maravillosos. A mí el trabajar como directora contratada me hizo aprender a trabajar de una forma de equipo mucho más en equipo realmente, ¿no? De una construcción en equipo muy interesante y muy enriquecedora, abordando universos que nunca hubiese abordado desde el cine independiente. Pero que reconozco que me parece que desde el lugar de la dirección tiene que haber una identidad, ¿no? Una identidad que uno tiene que respetarse a sí mismo, ¿no? Bueno, simplemente por eso, ¿no? Por un respeto al trabajo que uno está haciendo, a la ideología que uno tiene, al trato humano, a ciertos diálogos que tienen que permanecer abiertos. Y no reniego para nada, digamos. Creo que es un camino profesional extraordinario, que seguramente voy a seguir haciendo, que bueno, está bueno pensar cómo vamos recuperando cierto lugar autoral también en ciertos esquemas industriales de producción, y sería muy lindo otra vez producir de forma rentable nuestras películas y que viajen, y creo que los tiempos cambiaron y uno no tiene por qué ser nostálgico tampoco, digamos, ¿no? Que hay que seguirse ayornando. Me parece que nos hemos ayornado mucho y que nos queda un camino adelante por recorrer. Bien, a ver, con esto que dijo la señora Anaí Berneri, ¿quién quiere seguir? ¿Vos? Vamos por el centro y después vamos por los extremos. Bueno, sí, creo que bueno, gracias también por la invitación. Creo que es cierto, tenemos muy diferentes formas de llegada, quizás en algunos casos a lugares parecidos, pero también desde lugares distintos, ¿no? Y eso está bueno. Creo que soy el más viejo acá. Empecé con el Super 8. No empecé con el fílmico, empecé Super 8, en esa época no había video para usar. Mis primeras películas se fueron en Super 8, así que por lo tanto empecé en fílmico también, pero con otro tipo de fílmico, cuando no pensaba siquiera que podía llegar a filmar una película para estar en el cine, ¿no? Entonces creo que empecé un poco en la marginalidad absoluta y me mantengo un poco también ahí. A veces sí, a veces no. Como una decisión también, es una cuestión. Tengo hechas muchas películas, algunas llamémosla de forma industrial o parecido, y otras por afuera totalmente. Creo que pensar hoy el cine, el director, en realidad concebido desde el lugar, por lo menos que no sé, nos toca acá en esta parte del mundo, es como que creo que hay cierta tendencia a pensar que bueno, que la producción de cine en Argentina y los directores y las directoras en su mayoría han surgido, como casi todos los que estamos acá, desde el lugar de la independencia, ¿no? Pensado esto como la idea del autor que quiere hacer su obra y poder hacerla. Después, bueno, también están las suertes y las preocupaciones y los caminos que cada uno elige, que a veces están más cercanos a un tipo de cine que a otro. En este sentido, yo también tengo la particularidad de que no filmo en Buenos Aires, sino que filmo en Rosario.
cosa que también es una decisión que he tomado porque, digamos, en algunas veces que he hecho cosas aquí, siempre he vuelto a mi ciudad porque también me gusta estar ahí. También tiene que ver con una filosofía, si se quiere, cómo pensar el cine. El tema, por ejemplo, hoy, como decían ahí, acerca de cómo, de alguna forma, las plataformas también empiezan a atentar contra la autoría, ¿no? Un poco es eso, ¿no? De que uno lo ve, no hablo de nosotros, sino lo ve también a veces en cosas que se ve de afuera, ¿no? Como que de golpe se uniformiza el discurso, se uniformizan las narrativas, se uniformiza el lenguaje, los contenidos. Uno es como si mira series y son todas parecidas, los capítulos son todos parecidos, las películas son todas parecidas y no sabe dónde está la diferencia, ¿no? Y cuando uno hace cine, o trata de hacerlo, trata de que haya algo que lo haga propio, ¿no? Y cuando digo que lo haga propio, no solamente digo que lo haga propio en cuanto a todo uno, ¿no? Uno como persona, sino a la identidad que uno tiene a partir de su lugar, su espacio y su tiempo. Y siempre me preocupó eso a mí, ser de alguna forma contemporáneo con mi tiempo y con mi espacio, ¿no? Es una preocupación que siempre tuve, hasta el punto tal de que a veces me planteo si realmente tenía que seguir filmando o no, o si hacía falta hacer cine, porque había tantas películas que para qué hacer alguna más. Si nosotros nos podemos ver todas las películas que hay, nunca las vamos a ver todas. Entonces, ¿para qué seguir haciendo películas, no? Entonces, si hay que hacer películas, hay que hacer otra cosa. Y algo que me planteo cada tanto, ¿no? Porque digo, y termino pensando que la hago porque tengo ganas yo de hacerla y porque forma parte quizás a esta altura de mi vida, y entonces las hago como las hago. Digamos, con un celular, como lo he hecho, o con un crédito del Inca. Y bueno, eso es un poco también mi pensamiento acerca del hoy, digamos. Hoy, ¿a qué me enfrento hoy como director de cine? Me enfrento a una realidad totalmente adversa, porque yo no tengo chance de hacer una película en una plataforma. A mí, porque creo que yo no comulgaría con eso por una cuestión mía, no digo que esté mal, me parece, a lo mejor en algún momento la puedo hacer y me encantaría, pero hoy por hoy no me veo ahí, porque creo que estoy viejo ya para eso, digamos. Entonces tengo un recorrido mío personal que va por otro lado. Entonces digo, ¿qué película puedo hacer? Y tengo que hacer películas quizás pensadas de otro lugar, y esa película que pienso de otro lugar, ¿quién la va a ver? Porque ¿dónde la muestro? Porque cada vez tenemos menos pantalla para mostrarla, cada vez menos lugar. Si no la paso en un Netflix, no la paso en Amazon, no la paso en HBO, ¿dónde la muestro? La plataforma del Inca sabemos que está muy buena, pero la ve muy poca gente. Los cines cada vez tienen menos espacio para nuestras películas. Entonces, bueno, ahí es donde digo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, voy a publicar un libro ahora, porque mejor me dedico a hacer libros y no cine, o hacer películas para YouTube, que lo puedo hacer y subirlas, pero no recupero con eso la inversión que puede hacer una película. Entonces, creo que está una disyuntiva complicada, más aún cuando los conflictos también que ha habido en estos últimos tiempos respecto al Inca y con el pasado cercano, digamos, de 5 años de macrismo, 4 años de macrismo tremendos, más la posibilidad que se agoten los fondos si no se cambia la ley, hace que se salen muy pocos, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cómo hacer cine. Yo creo que un poco la disyuntiva ahora, para mí, pasa por qué hacer con lo que uno sabe hacer, digamos, y de qué forma, ¿no? Trabajar con lo que uno tiene en la mano para ver de dónde están las alternativas. Y vuelvo a pensar, bueno, ¿cómo empecé? Cine Super 8, con gente conocida, con herramientas que uno tenía a mano, y ahí nos encontramos, y me acuerdo que en esas primeras películas Super 8 que hacíamos, que yo empecé a hacer cine gracias a que me salvé de ir a Malvinas, porque me enfermé justo cuando me tenían que incorporar, esa fe de esa guerra, y me dediqué a hacer cine. En esos primeros festivales de cine me encontré con mucha gente que ahora está también contemporáneo. En el primer festival de cine que fui de Super 8 estábamos con Fernando Spinner, con Tristan Bauer, con Marcelo Céspedes, con Jorge Polaco, bueno, unos cuantos más estaban ahí, Jorge García, José Luis García, que es director de fotografía. Mucha gente empezamos ahí, algunos disparamos para otro lado, pero todo ese momento de comunión, había 1.500, 2.000 personas en una sala de cine durante 24 horas viendo películas en Super 8 y no se iban.
y 16 milímetros también, no vuelve a pasar, no vuelve a suceder. La gente las ve de otra manera y ve otra cosa. Entonces, vuelvo a decir, ¿cómo volvemos a ser de alguna forma contemporáneos a nuestro tiempo, a nuestro espacio, y de qué manera repensamos esto? Yo hoy por hoy lo que me hago es un planteo y una discusión hacia adentro y una reflexión acerca de qué es lo que hay que hacer si es que se puede hacer algo. Yo soy bastante pesimista en ese sentido, porque creo que lo que viene es un tipo de cine que para mí no se va a llamar más, no es más cine, para mí lo que hay no es cine, es otra cosa. El espectáculo cinematográfico va a ser un espectáculo de otras características distintos, y lo que vamos a hacer va a ser algo parecido al cine, pero que no va a ser cine, va a ser algo diferente, que hoy le llamamos cine porque no tenemos otra forma de llamarlo, pero que esa mutación nos hace a nosotros también como directores mutantes, ¿no? Porque a su vez la pandemia también nos transformó en mutantes, porque tenemos todo lo que tuvimos el COVID, tenemos algo adentro que no teníamos antes, por lo tanto calculo que también seremos mutantes de algo que no conocemos, entonces también nos transformamos en directores mutantes. Y bueno, esa es un poco mi primera impresión sobre esto, ¿no es cierto? Y ver qué pasa. Algo así como dejar de ser cineastas para ser audiovisuales meramente. ¿Decís? No me gusta la palabra audiovisual a mí. Siempre me gusta el término director de cine, queda lindo decir que soy director de cine. Para ligar chicas, queda mejor no, decir. ya no. Pero creo que el término director, no sé, el término director también, algunos también se piensa el término artista también, que a veces queda grande, ¿no? Pero yo el cine me ha llevado a hacer películas, me ha llevado a escribir, me ha llevado a hacer música, me metí con el arte contemporáneo en algún momento también, digamos, haciendo cosas vinculadas con ese tipo de cosas, instalaciones. Creo que la frontera, teatro, he hecho bastante teatro, creo que las fronteras hoy se diluyen, entonces yo creo que ya podemos pensarnos que quizás estamos más cerca del Renacimiento que de otra cosa en esos términos, o buscarlo por ahí. Bien, ¿quién sigue? ¿Sandra? Hola, gracias Academia, gracias a todos los que están aquí escuchando. Yo tengo una sensación personal como de mucho entusiasmo, la verdad. Y vengo pensando estos días sobre esto. Pero es personal, íntima, o sea, que tengo un montón de proyectos de distintos tipos y que van por distintos carriles. A mí me gusta, tengo como un eclecticismo natural y me encanta me gustan desde las cosas muy narrativas hasta las poco narrativas, las experimentales, me encantan las series, me quedo las noches mirando series, la verdad, o sea, sinceramente, pero también me gustan las obras que rompen estilísticamente y que son nuevas, y me gustan las películas que tienen una gran producción, y me gustan las películas blanco y negro, que son recontra experimentales. Me parece que todo eso está coexistiendo. Me parece que acá tuvimos, una desgracia que pasó, y estuvimos como 2 años metidos en un frasco, pero yo siento que el frasco se destapó. Y siento ahora por una casualidad que no tengo tele, entonces no veo los noticieros, no me amargo con todo eso, y veo muchas plataformas europeas y veo películas que se hicieron en el 2021 que son alucinantes. O sea, la verdad que me veo películas preciosas. Entonces siento que es cuestión, que el talento está, que el talento nosotros ya sabemos que está acá a raudales, que a mí en lo personal... como lo que me entusiasma como directora es la multiplicidad de proyectos que tengo en este momento, que es algo que no me había pasado antes, y que ya no me siento en el corset, es algo personal, no me siento en el corset de que tengo que hacer una peli de tal manera ni de otra, no, todo me gusta, me parece una aventura, me parece que una película de gran producción
o una producción que uno puede pensar, si hay más inversión, si hay una plataforma o si hay más inversores, es con un equipo técnico más grande, con desafíos más grandes, con desafíos de lo que puedo contar. A mí también me gustaría, una de las cosas que me gustaría son cosas de acción, que tienen acción física, que necesitan personajes, que necesitan extras, que necesitan locaciones, me divierte, entonces me parece que es una posibilidad, pero de la misma manera, en lo personal, hacer documentales que tienen una búsqueda estilística que solo se pueden hacer con un equipo de 3 personas, muy íntimo, no sé, como lo que estoy filmando ahora, lo que voy a estar filmando el mes que viene, donde se puedan probar texturas, donde lenguaje, bueno, eso me parece maravilloso también. Lo que creo que ordenaría un poco la cuestión es que estos diferentes discursos estuvieran de alguna manera organizados en la política cultural, como para entender que no chocan, sino que coexisten, que nuestro país y esta ciudad y nuestro país se destaca y tiene una identidad cultural muy fuerte, que la cultura siempre fue importante y valiosa, como retomar eso, que haya algunas cabezas abiertas. No sé, me pasó el domingo de ir a la Feria del Libro. Había multitudes, no sé si alguien fue, había multitudes de personas en la Feria del Libro, pero parecía una cancha de fútbol. ¿Alguien hubiese pensado que iba a haber multitudes, que todos los estacionamientos iban a estar llenos, que no había dónde dejar el auto, que no se podía entrar, que había avalanchas y de gente joven? ¿Esto era previsible? Entonces creo que hoy estamos medio que no se sabe cómo estamos. Me parece que lo que hace falta, en cierta medida, para organizarlo, es captar esto que está yendo por otro lado y que nuestros talentos puedan, de alguna manera, más allá de lo individual, tomar algún tipo de orden en lo colectivo. Va a cantar ahora Juan Taratuta. Hola, buenas tardes. También gracias por la invitación. Yo soy bastante pesimista también, algunos días muy pesimista, otros días pesimista nada más. Vengo justamente de México y de Miami, donde fui a tener reuniones con plataformas, que era un poco lo que decía Gustavo, digamos, uno filma una película, creo yo, digamos, básicamente por una impronta, un deseo, un ego, de necesidad de transmitir algo, pero a la vez uno quiere ver cómo repercute eso en el resto. Y digamos, las cosas más lindas, yo recuerdo de la adolescencia, es ir al cine y quedarme pensando en esa película, o ya de grande conversar con alguien, ir a comer y seguir pensando en esa película, y el otro día te cae la ficha. Esta cosa de fast food que nos han metido, donde yo creo que uno de los grandes objetivos, que es comercial, ni siquiera es cultural, es barrer todo límite entre nacionalidades, culturas, estilos, donde un producto pueda servir, donde, no sé, yo no lo vi, pero mis hijos están viendo una serie coreana que no me acuerdo el nombre, que era un éxito, y yo les digo, o sea, a mis hijos adolescentes les digo, chicos, yo tengo la sensación que uno sale de ver una plataforma y es como haber ido a un restaurante chino donde comí un poco de sushi, pero comí queso roquefort, tengo un leve gusto a pavita en la boca, o sea, uno ya no sabe ni lo que ve, y no me gusta a mí ese consumo compulsivo. La gente con la que conversamos en las plataformas, hay gente muy interesante y hay gente que es un oficio nuevo para ellos, con lo cual hay gente que todavía no está formada, digamos, y no vienen en general del cine o no vienen de la producción audiovisual, o si vienen de un rol en el cual no han podido o no han querido, digamos, ser productores, ser directores. Entonces, y también yo lo entiendo, porque haría lo mismo en su lugar, está todo el mundo cuidándose el culo, digamos, nadie quiere que lo echen, con lo cual lo que funciona, funciona. Y hoy hablaba con una plataforma, tuve una llamada al mediodía, donde ellos pueden medir, me dice, estamos buscando películas de acción, pero que no tengan una presentación demasiado larga, porque tenemos vista la métrica, en qué momento cae la atención de la gente. Entonces decir, bueno, vamos exactamente a lo que en teoría funciona y sirve, con lo cual es lo más conservador del mundo, digamos. Igual que Gustavo, creo que se llama cine porque no le encontramos otro nombre, se van a empezar a hacer más cortas las películas, tengo la sensación,
Y había algo que pasaba, que era, nosotros habíamos logrado en mayor o menor medida tener una idea, una fantasía, que era, bueno, voy a hacer una película sobre la sala esta del centro cultural, y la escribías y armabas una historia, un duende que iba, un fantasma que bajaba de la torre, cualquier cosa. Lo escribías, estaba bien, engañabas a un productor, engañabas a un actor, ibas al instituto, pum, pum, de alguna manera lo hacías, con más plata, menos plata, de alguna manera se estrenaba la película. Hoy eso es imposible. Hay algo donde lo que ven las plataformas de lo que es el cine argentino, o las películas que uno ve que producen de cine argentino, son productos con actores argentinos y con directores argentinos y con guionistas argentinos que emulan una temática, o sea, un tipo de género que no nos es muy natural muchas veces. Y donde, como decían ahí, las decisiones son recontra compartidas. Y un poco lo que decías, digo, Sandra, digo, sí, hay 1000 cosas para ver y de acción y que yo, pero no nos las van a dar nosotros para que la hagamos. Digo, las hace cualquiera allá y las difunden, digamos. Es mucho más barato hoy, no necesitan ni mandar el DSP, o sea, compramos la computadora nosotros para verla. Creo que va a haber un cambio, creo que sí hay algo de Europa que es interesante, que es lograr estas ayudas económicas a la cultura y a la industria que permita mantener esta mirada, porque creo que va rumbo a extinguirse lo que puede ser el punto de vista de un director o el punto de vista de... O sea, yo el año pasado fui a España por una serie que había hecho, a una charla que llamaban Los Talentos de ahí, qué sé yo, y están todos enloquecidos con las plataformas, y eran mega compañías vendiéndole productos a mega compañías. Era una charla entre gigantes, y yo parte de lo que hacía les decía que había encontrado una charla entre un director joven manchego ahí y una plataforma, y que era, yo la reproducía, era Almodóvar intentando vender Matador, y decía, esa película hoy no se hace. Le empiezan a cuestionar por qué una mujer, por qué matas, la sangre, por qué un toro, si no podría... O sea, todo es cuestionable. Empieza lo político, todos los cuestionamientos impiden que algo que está por fuera de lo preestablecido. Y lo que creo que es lo peor es que como público nos hemos acostumbrado a eso, digamos. Es como una lobotomización muy bien hecha de factura técnica, pero donde eso no si estamos en la segunda temporada o en la tercera, ¿viste esas preguntas? ¿Qué pasaba en la segunda? No me acuerdo. En la tercera tampoco, pero uno sigue viendo cosas, o por ahí estoy falto de memoria, pero me parece bastante paupérrimo la manera de consumo que tenemos de los materiales audiovisuales. El resto bien. El resto bien. Además, todo bien. Bueno, por lo menos tuviste una conversación con alguien de una plataforma que quiere tus servicios. Eso está bien. Estamos bien. Estamos bien, estamos charlando. Ya te llamo. Te acabo de escuchar, ¿eh? ¿Vos querías decir algo, Anaí, después de toda esta ronda de...? La verdad es que me quedé pensando en Cannes, que están todos los mismos nombres de siempre, o sea que también los festivales se han pausterizado. Nada, simplemente eso. Para no pensar que son solo las plataformas. No, ¿no? y también antes lo que uno pensaba que era cine independiente, nosotros teníamos separamos como cine comercial de cine independiente en Argentina, que evidentemente había producciones más comerciales, pero todo era cine independiente. Aún el que bancaba Calle S era cine independiente porque una temática que esa productora y con ese director, ese autor querían hacer. Hoy realmente es cine de estudio, o plin 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 de estudio industrial. Eso no existe más, digamos, creo yo. Sí, sin embargo, perdón, me llamó la atención que de la primer película, creo que es Roma, que fue nominada al Oscar, era una película, podríamos decir, muy personal, con una mirada, bueno, era en blanco y negro, o sea, con muchos permisos por fuera de los algoritmos, y creo que esas primeras apuestas tipo de entrar, ¿no?, fueron como tal vez como una trampa para mostrar que detrás de eso podría venir o no sé, pero ojalá hubiera esos permisos, porque
porque el algoritmo lo que te hace es reproducir algo, o sea, hoy te están pidiendo que la acción sea, que la presentación sea corta, entonces vos empezás a hacer películas con presentación corta, las empezás a pensar, pero cuando las estrenás, ahora quieren presentación o más corta o más larga, o no quieren acción y ya quieren otra cosa. Entonces es como que siempre estás atrasado. Pero Entonces, lo que pasa es que eso que vos decís con respecto a Roma, yo creo que yo creo que estas cosas se van perfeccionando con el tiempo. Es decir, hace muchos años, antes inclusive de las multisalas, que fue el primer paso, me parece, previo a las plataformas, el cine de Hollywood, que es un poco que marca la tendencia en términos comerciales y económicos con respecto a la industria, siempre se caracterizó por tener una homogeneidad en cuanto al tipo de producción. De hecho, de las 2.000 películas que se hacen en Estados Unidos, acá llegaban a una cantidad mucho menor, pero había siempre una característica, un perfil bastante marcado con respecto al consumo masivo de esas películas. Y siempre dentro de ese consumo masivo y esa característica de películas de factoría, había las excepciones, digamos, de los autores, si se quiere, que obviamente se les permitía porque son necesarios. La excepción siempre necesaria, digamos, como puede haber sido en su momento Coppola, Scorsese, David Lynch o quien quiera que sea, que también están dentro de la industria. Y muchos más, digo, ¿no? Soderbergh, un montón. En las plataformas pasa lo mismo. Este hombre que hizo Roma hace películas súper comerciales y forma parte de ese, digamos, séquito que es necesario para que una película pueda ir a un festival importante y ganar un premio, o para que tenga una candidatura al Oscar y se diferencie de otras películas. Pero son las plataformas o las empresas, son empresas, las empresas necesitan ese tipo de perfil para poder sostenerse desde otro lugar. Es una actitud comercial. Es como vos sacás las fábricas de zapatillas, que sacan las Adidas, son todas de determinada característica, pero hay un modelo que es diferente. Sale mucho más caro y lo compra mucha menos gente. Pero ahí está ese modelo diferente, es único, quizás sea edición limitada. El concepto es exactamente el mismo, un concepto comercial. Yo creo que acá se trabaja el encorsetamiento de la producción. Tiene que ver con el hecho de manejar las películas como si fuera juntamente o una automotriz que produce autos o una fábrica de zapatillas. O a la casa de deporte y tenés la de runner, la de tenis, la de futsal, etcétera, etcétera, y la de paseo. Si yo quiero jugar al tenis, me tengo que comprar la de tenis, no puedo comprar la otra. La suela es muy parecida, pero se adapta mejor a la pista de tenis, por más que el suelo de tenis sea parecido al lugar donde yo corro, si corro con la de runner. Pero yo tengo que comprar esa, no puedo comprar la otra. Y esa forma está establecida también el tema de las películas. Y lo que me parece a mí que nosotros estamos pensando en ellos y no estamos pensando en nosotros. Y el problema acá es un problema cultural, y es un problema de identidad, y es un problema de falta de proyecto cultural. En Argentina, lamentablemente, más allá de que muchos tenemos una vocación y una participación política en determinados ámbitos, no se ha construido un proyecto político que considere la cultura como parte fundante de lo que es un país. Digamos, acá la cultura, esta cultura de las películas, se considera dentro del espectáculo y el entretenimiento, y no dentro de la posibilidad de reflexionar intelectualmente. El cineasta no es un intelectual, es un tipo que hace películas y aparece en los portales de entretenimiento. El actor tampoco. Entonces, el rol del intelectual, lamentablemente, quedó en otro lugar. Desapareció, inclusive, porque el intelectual cada vez existe menos como personaje. Uno de los últimos intelectuales que teníamos se murió hace poco, que es Horacio González. De los que podían pensar el país de otro lugar distinto, ¿no es cierto? Y los que quedan, que escriben en los medios, que escriben en los blogs o en algunos lugares, no tienen quizá la capacidad de reflexión para pensar la política. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Si pedimos que eso se desarrolle como una posibilidad de desarrollo político de proyecto, si no tenemos tampoco quien pueda generar esos proyectos, tenemos que generar nosotros. Tenemos que poner a hacernos política nosotros para generar una política cultural que justamente contenga el pensamiento diferenciado de las miradas de cada uno de nosotros y que puedan ser vistos en otro lado. Si no, vamos a ser consumidos totalmente por ese imperio, que más allá que la palabra a alguno le parezca todavía de modé, está cada vez más arraigada. Obviamente que hay películas bellísimas hechas en otro lugar del mundo, pero en esos lugares del mundo se hacen esas películas bellísimas, se considera a la cultura y al cine como parte de la identidad.
Es decir, las películas que vienen de Europa, de algunos lugares donde se producen películas maravillosas, son lugares en donde se consideran esas películas como parte de la identidad y del espejo de una sociedad, de un pueblo. Acá no. Entonces, mientras no tengamos eso, esas películas maravillosas las vamos a ir viendo afuera y nosotros no vamos a poder hacerlas. O las haremos de otra manera. Yo, durante la pandemia, hice 3 películas. Una en vivo, la primera película que le hicimos en vivo, en un solo día filmamos una película en vivo, y se transmitió en vivo, como una posibilidad de hacer una película de otra forma totalmente distinta, con todos los recursos de una película. Todos cobraron ese día, todo lo hicieron, se filmó todo en un solo día, y se transmitió en vivo, y la película está en una plataforma, obviamente ninguna, está en Octubre TV, no está en una plataforma de las otras. Y también hice una película con una cámara y una actriz y un asistente, con Julieta Cardinali, durante 3 años, totalmente experimental. Porque nos pusimos a hacer una película por fuera del sistema. Es una forma de hacer cine, pero la otra forma, la que queremos que la gente vaya, saque la entrada, vea, como decía él, y que nos quedemos pensando en ese ámbito de comunión que desapareció. ¿Dónde están? Y si no hacemos algo para resolver eso en términos de proyecto, no lo vamos a tener. No, paso. Una cosa, perdón. Lo que decías de Roma, que es un ejemplo, digamos, esa posibilidad experimental, entre comillas, digamos, porque Cuarón, un crack, digo, pero viene de producir mega películas, dan una y se la van a dar a Cuarón, no va a una película argentina experimental o en blanco y negro. Eso no va a pasar nunca. Y termina siendo para un premio como los Oscar, que vemos a un millonario pegándole un sopapo a otro millonario y esa es la noticia, digamos, no es el cine, que nunca fue en los Oscar quizá, pero se ha empobrecido todo, digo, lo que se transpira, digamos, de esas plataformas, porque, como decía Gustavo, no es el objetivo es ganar dinero o que suban las acciones, no son empresas que cotizan en bolsa. Y meter la industria cultural o el arte, como querramos llamarlo, dentro de eso, en algún momento empieza a chocar, ¿no? 2 cositas. Yo soy ambivalente con mi estado anímico. Muy. Primero pienso, cada vez que me meto en un proyecto, ahora estoy con un largo, en una plataforma, siempre pienso las revoluciones desde adentro, siempre, ¿no? Digo, algo queda, y creo que algo queda. Que de verdad que algo de lo que uno hace queda, algo de la identidad queda, algo de la autoridad queda, más allá de las peleas y esta cosa de ir moviendo los límites, por un lado. Después, una anécdota maravillosa que grafica lo que vos decís, me llamó una plataforma que, para ver en qué andaba, ofrecerme proyectos para trabajar conmigo. Ok, genial. Entonces, me dicen, bueno, y podés escribir y podés dirigir y estás disponible. Digo, sí, pero bueno, me llamaban por si tenía proyectos, entonces les cuento mis proyectos. No. Bueno, cine no, es otro compartimento, tendrías que hablar con la gente de cine. Ok, también tengo uno de serie A, pero no es internacional, esto es muy local, lo que... ¿y qué posibilidades tienen, digo, de que yo les presente un proyecto a ustedes para hacer? Y me dijeron, no, eso está reservado a muy pocos nombres. Pero me llamaste vos. Era tipo, no es que yo te llamé para pedirte trabajo. O sea, y quería saber qué estaba haciendo, bueno, hay algo ahí, ¿no? Donde bueno, se juegan lugares. Sigo diciendo, me divierte la idea de estar dentro de una industria y generar, ¿no? Una mirada personal y aportar a algo que es masivo, algo que es popular, algo que va a llegar, no sé, también una serie en Brasil que en 240 países y que me escribe a la noche una brasilera conmovida que la historia de su vida se parece a la de la serie y cómo la actuación, y, qué sé yo, a mí me conmueve, me llega, es algo que hice, o sea, no está todo perdido. Y hoy con las redes igual llega, también uno extraña horrores
la reacción del público en la sala. Horrores, ¿no? Esta cosa ay, hoy se estrena la serie. No sabemos nadie qué piense y si no... Ni prensa sé yo. Bueno, cuando tenés que hacer prensa haces notas de... O sea, me hicieron me pasó para el Brasil una maratón de 3 horas, de 5 minutos cada entrevista. Así, con la jefa de contenidos de Amazon, presente junto conmigo en la entrevista. O sea, no me quejo, está todo bien, pero es muy difícil. Cambió todo, ¿no? O sea, y todo por supuesto por videollamada, o sea, por Zoom, todo por Zoom, ¿no? Uno no se cuenta con el periodista, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero igual sigo pensando, tengo que en proyectos independientes. Escribí una película escribí una película en la pandemia, propuesta por un productor, juntos que copamos para hacer solo con el Inca, dale, en la pandemia. Entonces la escribí y está buenísima y es re fácil de financiar. Y sí, vamos con el Inca. Y ahora no la quiere hacer por el Inca porque ya el Inca no existe, básicamente, perdón, digamos, pero no, es algo como imposible hasta para hacer con el Inca. Esa película es mínima. Y como hay gente joven, el casting debería ser con nombres conocidos que tengan muchos seguidores en Instagram. Entonces son todas las estrellas que son sub-20. Y esta película era finales de los 30 y era como tipo, pero tiene la edad de mi hijo esta chica. Es como, no, ¿qué puedes saber de él? No sé, es como muy raro. Y el proyecto ahí quedó porque, ¿qué haces? Entonces ahí va donde, ¿hasta cuándo te adaptas? ¿Hasta dónde nos adaptamos como directores? No sé. Sí, estas cosas de las plataformas me suenan muy a Telefe, el tiempo que trabajé en Telefe, muchos años. Era lo mismo, pero también, bueno, a Telefe no le podíamos pedir que hiciera un contenido para Cannes. Me parece que son como contenidos distintos. Me parece que lo que falta es lo que nosotros... Primero faltan las salas, que desaparecieron en la pandemia y todavía el público no volvió. Me parece que falta el Inca que estabas nombrando, o faltó durante este tiempo el Inca que como estábamos nombrando. Me parece que falta... Acá nombramos los festivales, Cannes, teníamos presencia en festival, digamos, perdimos eso, y eso es geopolítica, eso no es casualidad, digamos, no es solamente que no tenemos películas o por una cuestión presupuestaria, no tenemos política, a nadie le importó, cerraron los stands en Cannes, no lo pusieron. Las salas cerraron, a nadie tampoco le importó. Me parece... por ahí ustedes saben, la política, por ejemplo, inclusive en las series y en las plataformas, Chile tiene una presencia y una producción más fuerte de la que tuvimos, quizás tiene mismo Uruguay, tiene más incentivos, y en esa variedad de incentivos por ahí empieza a haber como una posibilidad de diálogos o de productos diferentes. Me parece que también están apareciendo como plataformas que están buscando y están teniendo contenidos diferentes. No hay una uniformidad tampoco entre ellas, ¿no? No sé. Lo tiro ahí como... No, yo creo que el gran problema, digamos, que con la pandemia y con todo esto de las plataformas y con el abaratamiento de los costos de un televisor con buen sonido en la casa, lo que hemos perdido es el público a un nivel mundial, digamos, y eso... excede la cantidad de pantallas. Yo, así como de bajonero que presento todo, también soy muy entusiasta. Como dice una amiga, yo me apunto hasta en un bombardeo, o sea, todo me parece un planazo. Y esto te obliga, ¿viste? O sea, un poco las plataformas, en las charlas con ellos, son entrevistas, ¿no? Son como entrevistas de trabajo. Me encuentro ofreciendo, digamos, soy un mercachifle vendiendo telas o sea,
Y de series tengo esto y esto. Y después, no te gustó esto, no te hice reír con esto, ahora saco una película que te mata. No, estamos buscando una comedia romántica. Es romántica pero de acción. Por ahora quieren comedia pero de acción. Que es una... pero bueno, yo creo que no está el espacio ese para lo distinto. Eso va a tener que venir si nos interesa, desde el Estado, desde el instituto, desde... De lo distinto en plataformas, en contenido de serie, decís. Ni en serie, o sea, no va a estar para Argentina, no va a estar para Latinoamérica. Puede haber una película mexicana, puede haber una película española. Digamos, lo que tienen, por ejemplo, los españoles es que hay muchas más fuentes de financiamiento, desde Ibermedia, el ICA y qué sé yo, más plataformas más chicas que permiten que no son originales. Entonces cada uno pone el 10% y bueno, se les pasa una película interesante, digamos, pero si las plataformas se meten de entrada... Sí, la diferencia entre el original y... Claro, acá, qué sé yo, Flow es como un primo con buenas intenciones, que te presto 20.000 pesos, volvémelo cuando la estrenes, o sea, no llega a coproducir. No sé, también, qué sé yo, igual decía Gustavo, yo estoy como escribiendo cosas, ficción narrativa, porque digo, hay cosas que yo sé que yo pude filmar que nunca más las voy a poder filmar. Eso es así. Por ahora, qué sé yo. Con fe, con fe. Parece, a ver si hay algunas preguntas del público. Toma. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer de ahí en la sala? A ver. Espera. ¿Tenemos micrófono para...? Si no, a ver. Se escucha, ¿no? Se escucha. Se escucha, ¿no? Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Fernando. Yo les quería preguntar qué opinan del cine colaborativo. O sea, yo trabajé con Orsay Contenidos en una película colaborativa donde participamos casi 2.000 productores comprando bonos. Compramos bonos de $100 cada uno y pudimos filmar una película que se llama La Uruguaya, de un libro de Pedro Maidal, que ahora está en postproducción. Entonces, fue una experiencia muy linda porque hay gente, yo tengo compañeros, por lo menos hay una señora en Montevideo que tiene 80 años, que participó como figurante, como extra en la película, que no tenía idea del cine, de nada, y gracias a la experiencia aprendió muchísimo. O sea, siempre fue como que su sueño ser actriz y lo cumplió allí, y bueno, puso plata y la película salió adelante. Películas como las que ustedes están diciendo, o sea, las películas que uno quiere hacer, no las que quiere hacer la plataforma. Ahora escuchándolas a ustedes, viene la otra parte, que bueno, ahora estamos con negociaciones con plataformas y todo el tema, y a ver qué pasa, ¿no? Pues la película ya está lista, es como que llevársela, y por ahí te dicen, no, listo, o sea, capaz terminamos 2 semanas en el Gomón y bueno, está la película. Pero la hicimos, bueno, o sea, no fue el Inca, no fue una productora, o sea, Orsay como productora sí, pero lo que quiero decir es que fuimos todos. O sea, de hecho yo siempre soñé tener el IMDb, en Venezuela no lo pude hacer, en Chile no lo pude hacer, y acá con una película que salió en pandemia, que empezamos a hacer como una cosa por no dejar de hacer nada en pandemia, terminamos todos con IMDb, con contactos para otras películas, para otros cortos, pero bueno, un poco como decía Juan, y como decían ahí, que también uno tiene la ambivalencia esa de, listo, ya está la película, ¿y qué pasa si no la compran ahora? ¿No? Es un poco eso. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Conocen la experiencia del proyecto? Bueno, lo conocemos todos, ¿no? Sí. Bueno, eso me parece, justamente, es un proyecto súper original, me parece, y mirá, justamente lo conocemos todos. Me parece que esta es la sensación que me da cuando que hay espacio. No sé, a veces pienso, quizás soy una optimista, o casi una negadora de la realidad, o una persona... Me parece que sí niego un poco la realidad. Pero me parece que sí, ese tipo de cosas de ruptura llegan. Por ejemplo, en medio de un volumen de información enorme, yo me detuve, leí lo de la Uruguaya y lo leí con mucha atención. Así que sí, sé de qué se trata. Es la primera película colaborativa de la historia. El tema es que eso pasa una vez.
segunda película de colaborativa no es noticia. O sea, Claro. no descubre nadie. Lo bueno, como dice Sandra, es que de esa experiencia ya tienen un buen pitch, ¿no? Como para entrar a una plataforma o entrarle de alguna manera a alguien, y seguramente esa película, con la prensa que tiene, todos conocerla, o sea, ya tiene como un ángel. El tema es si eso es un modelo como para una industria cultural, si todos, si podemos trabajar de esta manera. O sea, es una experiencia, pero es cierto que necesitamos políticas que apoyen a la industria, y creo que de eso es lo que estamos hablando también. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna idea que haya surgido? A ver, sí. Les consulto a quien quiera responder. Después de casi 6 años de, digamos, cierto, bastante evidente declive del Inca con los 4 anteriores de ahora, ¿qué les parece que tendría que hacer el Instituto de Cine de forma inmediata, desde su punto de vista, para por lo menos ayudar a reactivar la industria? ¿Cuál les parece que sería algún tipo de medida ideal? Digo, soñando, imaginando, o sea, posible quizás no. Propuestas concretas, con mirada con el particular punto de vista de ustedes. Mira, yo creo que el Estado es fundamental en el tema del desarrollo de una política cinematográfica. No solo cinematográfica, sino cultural, como decía antes. De hecho, creo que se pueden hacer un montón de cosas. Fundamentalmente, lo que no ha habido en todos estos años fue un plan de fomento que se piense en términos mucho más amplios que lo que se pensaba hasta ahora. Y creo que ese tema fue también por no entender la realidad actual. Es decir, cambió mucho el cine, cambió en términos tecnológicos, cambió en términos narrativos, cambió en términos de consumo. Entonces, si un instituto de cine no piensa el desarrollo de la política cinematográfica en todos esos términos, y ya sea tanto, obviamente, desde cómo se produce, ¿no? Hablamos del término económico, pero también del término narrativo, estético y tecnológico, porque si no estamos siempre pensando en cuánta plata hace falta para hacer una película, y si va al pitching a discutir si le gano al otro que yo la presento mejor, o hago un tráiler que es mejor que el del otro, o negocio con esta plataforma o negocio con la otra. Creo que hay algo anterior, que es qué cine necesitamos nosotros en términos de justamente de lo que somos. Entonces, si nosotros no se piensa también el tema, por ejemplo, narrativo, estético, no para que se baje línea, nada por el estilo, sino en función de que cambió. La narrativa cambió la forma de consumo, la lectura. Cuando ella dice que los Instagramers tienen que ser protagonistas de una película, es porque alguien cree que eso es lo que tiene que ser. Y para algunos quizás sea eso, y quizás tenga que haber películas producidas para Instagram, quizás tenga que haber películas con formatos verticales. Entonces yo estoy pensando en hacer una película en formato vertical. ¿Por qué? Porque es un consumo, y esto me pasa, te cuento porque pasa en la universidad cuando doy clase. Hace unos años, si alguno venía con un material en formato vertical, lo sacaba cagando. Ahora lo planteo como un ejercicio. ¿Por qué? Porque eso ha formado parte del consumo nuestro, porque la gente empieza a ver las películas, no las películas, lo que filma en ese formato. Se venden televisores verticales ya. Entonces, Eisenstein en la década del 30, en el formato de 9 milímetros, que dejó de existir, que tenía la perforación en el medio, era vertical, y se teorizó sobre eso. Después apareció ese formato porque no funcionó. Pero ese formato, por ejemplo, el de 9 milímetros en esa época, y el formato vertical de los teléfonos, es algo que se instaló por el consumo social. Entonces, si nosotros no entendemos que eso forma parte de la nueva narrativa, tampoco podemos pensar un cine que no sea anclado en el siglo XX. Tengo que pensar un cine que ya no es más del siglo XX. Entonces eso también tiene que formar parte de una política cinematográfica, por ejemplo. ¿Por qué no producir cines en formatos verticales? ¿Por qué no producir cine para Instagram, para YouTube? Pero pensando también en una cuestión que dije antes, que tiene con lo propio. Porque si no estamos pensando en lo que te pide, está perfecto que si uno negocia como le toca a ellos en suerte, negociar con una plataforma y que puedan producir plataformas, está buenísimo. Pero ¿qué pasa con el resto?
¿Qué pasa con la mayoría de los que hacen cine en este país o quieren hacer cine en este país? Con los que empiezan y con los que hace mucho tiempo que estamos y que no tenemos la idea de producir con una plataforma. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? El cine también tiene que ser pensado para ese lado, para ese costado, para esa posibilidad. ¿Qué pasa con todos los materiales que se producen y que no tienen por qué siempre estar en cinear? ¿Cuáles son las otras bocas de salida? Hay una política cinematográfica que tiene que ser mucho más amplia, que con los recursos que hay se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Se puede pensar en un cine argentino producido para plataforma, en un cine argentino producido para otras redes, se puede pensar en otros formatos, porque también, como decía Juan, el cine se va a achicar posiblemente en formato. Y quizás también el cine tenga que pensarse en microseries, en microweb, en un montón de cosas que no se piensa. Entonces, creo que hay una cantidad de cosas a pensar con cabezas amplias, no con cabezas del siglo XX, con cabezas del siglo XXI, en donde tenemos que pensar en eso, no solamente cómo se hace una película, cuánto se produce, si las cargas sociales son tan natural, eso, porque si no se termina reduciendo a esa la discusión. Y si se reduce a eso la discusión, estamos fritos. Entonces hay una discusión que no se da y que tiene que ver justamente con eso y también que tiene una cuestión de identidad. Mientras nosotros pensamos nuestra identidad en relación a eso, estamos también perdidos. Entonces tenemos que pensar esas otras cosas y quien maneje el Inca, quien ejerza la función de administrar la política cinematográfica, tiene que pensar en eso. Simplemente pensaba en lo que dice Gustavo, que la verdad es que el Inca tenía el lugar de fomentar la industria, y me pregunto si hoy sigue existiendo esa industria y si tenemos que preservar la cultura. De verdad lo digo, me parece que la industria hoy cinematográfica en la Argentina está cuasi desaparecida, independiente. Me parece que debería haber un programa, sí, de preservar la cultura de lo cinematográfico, porque lo que pasó en los últimos años en el Inca, que cuando llegaron las plataformas se pusieron a hacer concursos para series y a solventar, a darle fomento a los trailers que iban a las plataformas, y la gente de la plataforma decía no sirve para nada esto que están haciendo. Hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario que tendrían que haber hecho, de preservar el cine independiente. Se pusieron a darle plata a quienes ya tenían plata, a quienes, o sea, ¿no? Al cine más comercial. O sea, fue todo. Me parece que el tema de el cine es industria, siempre ha sido industria, porque se necesitan un equipo muy grande para trabajar que involucra muchísima gente y muchísimos técnicos, pero en este momento nos estamos quedando sin ninguna de las dos cosas. ¿Vos cómo sería la idea de defender la cultura? Vos decís porque cuidar que siga existiendo un cine independiente. Un cine independiente diverso. Okay. Diverso, sí. La verdad es que no estoy diciendo que no haya, que el Inca no apoye un cine comercial, pero que no, pero entre nada, el tomar una decisión. Tomar algún tipo de decisión. Okay. Si de verdad los directores estamos, o sea, por supuesto, hay trabajo. Hay producción en la Argentina, pero no hay cine independiente que se esté filmando. Hay muy poco. Y cuando se hace en unas condiciones que no son las apropiadas. Y que sería bueno que haya formas apropiadas, ¿no? Sí, siempre termina siendo cine barato, digamos, sin posibilidad. Yo creo que, digamos, sí, me parece interesante lo que dice Gustavo, ¿no? De los formatos y ese tipo de cosas. Si vamos a lo que existía hasta ahora, es muy incómodo o está mal visto lo que voy a decir, pero digo, me parece que están mal utilizados los recursos en cuanto a que hacer 150 películas, de las cuales yo, que estoy en la industria, veo 15 y en la academia no vota nadie, y después las películas se pierden en exhibiciones que la gente no va, digamos. Un poco lo que decían ahí al principio, cuando nosotros empezamos a filmar Ley de Cine del año 94, yo estrené una película en el 2004, mi primera película, al cine iban 1 millón de personas por fin de semana, poco más, poco menos.
y yo tenía 1 millón de personas a las que ofrecerles en la Argentina la película, y las que elegían ir a verla o no. Hoy esa película yo se la ofrezco a 5 personas, que son los directivos de las plataformas. Entonces, eso no va a cambiar, lo único que puede cambiar es, desde el Instituto de Cine, renovar, no sé, hablábamos antes de entrar, no sé si tiene que haber un espacio como puede ser el Gaumont o una cineteca donde haya 8 salas, donde la gente vaya a ver cine argentino, realmente un plan federal y no lo que ha pasado hasta ahora, que no se ha hecho nada para fomentar el cine argentino en el país. Y creo que no pueden ser 150 películas, digamos, por más feo que suene esto, creo que hay que seleccionar qué se hace, quién lo hace, digamos, es muy caro, son recursos muy valiosos como para que, digamos, la experimentación sea sin ningún costo, y para que, aparte políticamente nos habrá pasado, todos estuvimos en comités, siempre están las autoridades del instituto queriendo que ciertas películas se hagan que uno sabe que no tienen ningún valor artístico ni nada, digamos. Entonces me parece que hay que empezar de cero en el instituto. Por ahí hay que cortar ahí Lima, hay que doblar por Moreno y meterlo en otro lado, no sé. Yo estoy de acuerdo con esto de la cantidad de películas. Hace años que lo vengo diciendo y es muy antipático. Es muy antipático decir. Pero no. Y en este momento hay que replantearse preservar, me parece, la cultura y la calidad de las películas, ¿no? Que el Inca subsidia. Me parece que no pueden ser 150 o 200 películas de 2 Sí, pesos es con un 50. tema, No. es un tema que venimos discutiendo y me parece que merece una discusión más profunda, porque detrás de esas 150 películas hay un montón de gente que está trabajando, y que seguramente son 150 películas que merecen ser vistas en distintas pantallas y con distintos diseños desde su producción hasta su exhibición. No nos olvidemos que si las plataformas también están hoy acá y hay técnicos trabajando, es porque han sido formados probablemente en esas 150 películas, en ese fogueo de 150 películas, que a lo mejor algunas no han tenido la suerte de tener la cantidad de pantalla o éxito, pero realmente el Inca no necesariamente es una fábrica de éxitos, sino que es un espacio de fomento a la industria audiovisual. Creo que esa es la discusión más larga que nos merecemos, pero a mí tengo que decir que cuando hagamos menos películas siempre pienso, ¿y dónde está el corte? ¿Dónde está el recorte? ¿Cuánta gente dejas afuera? ¿Cuánta gente que no va a hacer esas películas como vos? Que vos hiciste un montón de películas, Juan, pero esas que no vas a hacer, que ya sabes que no vas a hacer. Y los chicos que están acá, algunos que recién están empezando, que tal vez ni siquiera hagan esa una. Entonces, digo, nos merecemos repensar, como dice Gustavo, y poder cubrir todas las gamas, ¿no? Desde las películas que puedan ser éxito y ver cómo es un éxito hoy, ¿no? Digo, de taquilla, donde... No es el éxito. Estamos hablando de cultura, no de éxito. No. Quería ser piloto de lo comercial, digamos, no pudo dar el examen porque no pudo juntar la cantidad de horas, o sea, nos vamos a frustrar mucho. Sí, yo creo que el tema también es, yo en esto diciendo, ¿no?, con respecto a la cantidad, porque uno puede decidir, yo también he estado en comité y compartimos con ella, y que obviamente en un comité en algunas cosas uno acepta, evalúa, y algunas películas quedan afuera, otras quedan adentro. Pero nunca hay una limitación, es decir, tenés que aprobar 3 o tenés que aprobar 5, las que se aprueban, las que no se aprueban, no se aprueban. Y si se aprueban es porque se pueden hacer y porque supuestamente tienen la posibilidad de generar trabajo, generar un hecho cultural. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos. El gusto es algo muy delicado para poner en juego, digamos, para decir esta está bien o esta está mal, más allá del éxito, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, no en Argentina, en cualquier cinematografía mundial, vamos a ver que el 80 o el 90%
de la producción cinematográfica de cualquier país no es bueno. El 10 o el 15% de esa producción es lo que resalta en términos de calidad y a veces en términos de éxito. Por lo tanto, hay 80-90%, y hablo de cualquier país que tenga una cinematografía fuerte, pongamos Francia, España, Italia, que quieran, y ese es, digamos, llamaríamos los descartables, pero son fuentes de trabajo. Entonces, para que exista ese 10 o 20%, necesita haber ese 80% que hace que exista ese 10 o 20%. Si no, vamos a quedarnos justamente con una especie de selección, en donde de esa selección no va a haber un 10, va a haber un 5, un 2, un 1% que funcionen. Yo creo que hay que pensar esto, si lo pensamos como trabajo, como industria, más allá de las variaciones que tiene, también lo tengo que pensar como una posibilidad de espacios diferentes. Obviamente que una película de determinada producción tendrá una salida determinada, otra película quizás será para televisión, otra película será para otro espacio, o lo que sea, digamos, pero me parece que limitar el trabajo cuando los fondos existen, porque aparte el Inca tiene fondos genuinos, no es que eso lo sabemos todos nosotros, son fondos que son propios del Inca, por lo tanto son para destinar a la producción. Ser arbitrario con eso, en términos de decidir hasta acá sí y hasta acá no, me parece que justamente es lo que hoy por hoy, ese es el discurso, digamos, no digo que sean ustedes, digo, pero ese es el discurso que está bajando justamente en la parte más conservadora y digamos, y liberal de la política, en donde quiere cortar que no se hagan películas. De hecho, el otro día una mujer de televisión cuestionó las películas o las series que se habían ganado un concurso por el nombre nomás, sin saber el contenido. Ya de por sí hay una tendencia pública, mediática, instalada en la gente, que el cine argentino es una cagada, que las películas, la serie argentina no hay que verlas, que veamos las películas orientales o veamos las películas europeas que son buenas, o las yanquis, pero estas no las veamos. Si nosotros no podemos, digamos, sumar a esa idea de que hay materiales o hay producciones que son, seguramente películas malísimas va a haber que vamos a producir el Inca, porque creo que justamente en esa película malísima, películas buenas y películas brillantes. Algunas tendrán mucho éxito, otras tendrán un éxito relativo, algunas ganarán en Cannes, otras ganarán nada, digamos, y también pueden ser muy buenas. Pero yo creo que limitar eso, nosotros, digamos, yo creo, nosotros como por lo menos yo lo entiendo como directores, como productores o como opinadores dentro con cierto conocimiento, yo no me atrevo a decir pongamos un límite. El límite está puesto en si hay una cantidad de proyectos y no son buenos, que no se hagan. Pero no poner un número. Yo creo que se tienen que hacer las películas que no valen la pena. Yo lo dije antes, a veces pienso que no hay que filmar más, digamos, pero porque hay tantas, pero digo, pero si hay un presupuesto para hacer cine. El cine es un reflejo de nuestra identidad como país y es necesario porque todas las cinematografías fuertes son justamente sostenidas por cada país, de los coreanos a los franceses, sostienen la cinematografía con sus recursos y hacen cientos y miles de películas. ¿Por qué nosotros tenemos que limitar eso? Eso me parece, digamos, que sean malas las películas es otro tema, digamos, que no nos guste otro tema, digamos, pero me parece que no podemos limitar la cantidad de películas que hacemos, porque también sería que limitar la cantidad de fuentes de trabajo. Perdón. A mí me gustaría que se hagan 600 películas, digamos. Lo que creo es que, lamentablemente, viviendo en un país con las condiciones macroeconómicas, digamos, donde si bien el cine tiene ingresos genuinos, el 10% es de las entradas, se vende un tercio de entradas, digamos, que hace 2 años o 3 años, y del ENACOM, y creo que de ningún lugar más, y el ENACOM es lo que produce, es un porcentaje de la venta de publicidad de las televisoras, que cada vez, evidentemente, están cayendo en cuanto a la venta, pues cada vez andan peor las televisoras, con lo cual yo creo que naturalmente se va a achicar ese dinero, lamentablemente, y creo que ojalá no tuviéramos que limitarlo, digo, ojalá pudiéramos, cada uno que quiere filmar una película, filmarla, pero me parece que ante ese discurso que, como bien vos decís, Gustavo, viene desde los medios o viene de mucha gente sobre el cine argentino, me parece que hay que ganar de mano y generar un plan posible, real, visible y concretable. Yo me he encontrado en los comités con gente talentosa que quiere hacer una película, gente con experiencia, gente nueva y gente con un capricho. O sea, y lo ves en los guiones y digo, bueno, lamentablemente no lo puede hacer todo el mundo con dinero del Estado,
en un país con 50 o 40, no sé, el número de pobres, digamos, de pobreza que lamentablemente hay. Entonces me parece que para contrarrestar esos discursos liberales, rancios, conservadores, que creen que si uno tiene películas en Netflix no tiene por qué producir películas, por eso es un poco el discurso que tienen. Dice, si uno paga, no sé, 1.000 pesos tenés Netflix, ¿para qué vamos a andar gastando plata del Estado en esto? Me parece que tenemos que ir con un plan mejorador de eso para que sea posible y para que las películas sean, para que haya dinero para difusión, para que haya dinero para exhibirlas, para que tengan una producción importante, para que genere puestos de trabajo, para todas esas cosas. No creo que la ley como estaba hasta ahora funcione, digamos. Sí, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué habría que hacer con el Inca? Yo creo que primero habría que pensar y tener la valentía de decir qué es lo que uno quiere, manifestarlo, acordar como en la política, acordar con los distintos, ellos están, como parecería acá que hay distintos discursos, o que puedan tener que ver con ideas sobre las cosas. Si uno reparte la plata que pone el Inca, yo no creo que son 150 películas. Eso era un número que había como un número folclórico de películas que tienen distinta cantidad de dinero invertido y distintas formas de producción. Se supone que ese dinero está gastado y genera una actividad económica, que es una manera de pensar la existencia de los fondos públicos. Genera una actividad económica a lo largo del país, lo cual es válido en sí misma, y de esa cantidad de fondos públicos, un 10% serán valiosas. Otra manera de pensarlo sería: fomentemos un cine industrial de películas muy fuertes que puedan tener un lanzamiento, etcétera, etcétera. Me parece que algunas decisiones deben ser faro y algunas podrían coexistir con otras. Hay maneras de engrosar los fondos, que todavía no se ejecutaron, no se pensaron. Por ejemplo, el tax rebate que se anunció hace 2 días es una buena medida, y la política de tener más fondos podría conseguir algunos beneficios para las películas, o se podrían conseguir más cosas de las que se consiguieron. Se podría tener más presencia en festivales, se podría tener más exigencias artísticas sobre los proyectos, se podría también como segmentar, a mí me parece a veces segmentar sinceramente los distintos tipos de cines. No, me da la impresión que hay como un supuesto de que todo el mundo quiere lo mismo, y la gente no quiere todo lo mismo. Hay gente que quiere sinceramente hacer películas de 4 personas y mostrarlas estaría feliz de mostrarlas en una sala alternativa, y otras personas quieren películas que tengan un sostén industrial potente. Me parece que eso sería ese diálogo en una sociedad compleja y empobrecida y con un montón de necesidades, eso sería lo que debería hacer el Inca, que es dificilísimo. No sé cuáles son las respuestas, pero por ahí son todas esas preguntas. Yo me pregunto, por ejemplo, artísticamente, ¿hay proyectos que necesitan un guión? Por ejemplo, las vías en las que, los parámetros en los que los estamos juzgando, ¿tienen algún sentido? ¿Esto produce realmente un buen resultado? Las películas más grandes, se está dialogando sobre lo que verdaderamente necesitan, y el otro extremo, y ni hablar de lo que pasa a lo largo del país, todas esas cosas ¿están sobre la mesa? No sé. Sí. Estoy preguntando a Fernando. Sí, ahí. ¿Querés el micrófono? No. Ok. No, mira, en general, bueno, retomando lo que decían, me parece que es muy interesante lo que dice Gustavo en el sentido de una política cultural. Y ahí, bueno, de hecho hay políticas culturales. Ustedes, por ejemplo, cuestionan el tema de la cantidad, ¿no? Pero creo que hay una trampa, y es la trampa economicista. O sea, el pensar las películas como audiencias o dentro de una industria supuestamente inmutable, o a la cual no se le puede entrar de ninguna manera porque políticamente es muy difícil. Era una discusión que yo tenía en el Consejo de Asesor del Inca con Nacho Rey, que ahora acaba de producir el gran éxito de Granizo, y sigo discutiendo con él por WhatsApp.
Y yo le digo, bueno, vos no puedes tomar a la realidad como algo imputable. La realidad es algo dialéctico, algo que está, digamos, en permanente choque una cosa con la otra, ¿no? Entonces, en el discurso de ellos, hay que hacer menos películas y que sean buenas. Bueno, ¿quién lo determina? ¿Quién le pone el cascabel al gato de qué es bueno y qué es malo? No sabemos. Entonces, yo digo, hay una máxima, digamos, que viene de la dialéctica, que es de la cantidad surge la calidad, y me parece que se viene dando. Y un ejemplo de eso es el cine documental. Y hay un problema político para impulsar, digamos, una cultura inclusiva. Vos decís, hay muchos pobres, pero vos sabés cuánto facturaron las plataformas esas con las que vos fuiste a negociar de plata de argentinos y que no está acá en Argentina y que está afuera en todos estos años y sobre todo en el año de la pandemia. Es incontable. Bueno, ¿sabés cuánto le acaban de meter en Suiza? Un 3%. Y un 30% de cuota de pantalla para las películas europeas, ni siquiera suizas. 3% para la producción en Suiza. Lo votaron, lo plebiscitaron. Y los suizos, 58% votaron a favor de eso. O sea, hay posibilidades de hacer política para engrosar el fondo y garantizar esa diversidad de la que hablaron. Cuando, no sé quién citó ahí, dijeron una mujer, no fue una mujer, fue Majul, y se cagaban de risa del mota arrebatador. No, fue Viviana Canosa. Es lo mismo, es lo mismo sin chupines. El silencio es un cuerpo que cae y de otra que ahora no me acuerdo. Pero juntos fueron a dos películas que, por ejemplo, si vos ves El silencio es un cuerpo que cae, de Agostina Comedi, es una película maravillosa. Por supuesto que el burro no la habían visto, pero bueno, tampoco vieron nada, digamos, ¿no? O sea, es más cool y no me acuerdo, pero estaban ahí. Ahora, eso por supuesto impacta, digamos, en la opinión y en los lugares comunes, pero bueno, hay que salir a pelearla. Porque si vamos a la meritocracia, ¿quién puede definir? Y bueno, Alberto, que tampoco debe saber un carajo de cine, que ¿a quién hay que poner? Y hay que poner a Puenzo, de Capo, ganó un Oscar. Esa es la lógica. Eso es lo que van a hacer los políticos. Si no participamos nosotros en la política cinematográfica, los políticos nos van a nombrar otro Puenzo. Y el otro que hay es Campanella. Y así que imagínense qué vamos a hacer, Doctor House. Esas cosas vamos a hacer. Entonces, a mí me parece que ahí hay una puja política clara, que es lo que dice Gustavo. ¿Qué política queremos? ¿Queremos una política que garantice la diversidad? Porque si el mundo va hacia otra cosa, hacia grandes conglomerados que son los dueños de todo, que han capturado la subjetividad, que encima encerraron a la gente un año y profundizaron todo eso, que le venden un electrodoméstico que potencia esa cosa de estar encerrado. Entonces a mí me parece que tomando el ejemplo del cine documental, con 20.000 estudiantes de cine como era acá, cuando sacamos la vía digital, logramos que se hagan 100 documentales por año. Y hay 10 o 15 que son muy buenos, entre buenísimos y muy buenos también. Y hay 85 que son más o menos. Ahora, dentro de 50 años, capaz que vos lo ves y dices, mira este recorte de la realidad que capaz que no lo vio nadie. Mira, No es una cuestión cultural, Por favor. no es una cuestión económica, es una cuestión cultural y social y mucho más amplia que si una cosa tiene audiencia masiva o audiencia media o pequeña audiencia o ninguna audiencia, que fue el concepto que impuso el macrismo. Y continuó Puenzo linealmente con el mismo plan de fomento en esos mismos términos. O sea, ese es un aspecto, el aspecto industrial. Hay otro aspecto que es el aspecto artístico, es un aspecto cultural y por lo tanto social y por lo tanto político. Me da la sensación, digamos, empezar a situar a uno, si está a la derecha, a la izquierda, y a armar la grieta política, digamos, no apoyo ni el gobierno de Macri, ni lo que fue la política del instituto, ni la política del instituto que fue durante estos 2 años de pandemia, y evidentemente son las plataformas, como está sucediendo en Europa, quienes habrá que ir a pedirles dinero para producir. No es más progresista hacer más películas y más liberal querer hacer menos, digamos, es una sensación nada más sobre que las películas, sobre un dinero que es finito en un país pobre, qué tipo de películas van a poder, digamos, esto es lo mismo, lo decía Kicillof, digo, para ir a todo el arco político. Kicillof dice, la política es tener 50 papeles arriba del escritorio. ¿Cuál ayuda o cuál representa o cuál beneficia a más ciudadanos? Es un poco eso nada más, digo, creo que hacer por ahí menos películas que beneficien a más gente o que se vean más o que le lleguen más al público o que genere una industria más grande va a permitir, pero es subjetivo, digamos, no
Me parece que empezar a meterlo dentro de la grieta política nos va a distanciar a todos y no va a permitir una discusión artística, cultural, sin etiquetar al otro, digamos, pues me parece que no nos conduce a ningún lado, nada más. No, yo aparte no para nada pienso que una película exitosa es la que ve mucha gente, claro, ni la que gana festivales. O sea, no, me parece que para nada. Me parece que una película exitosa es la que tiene dignidad desde su producción, que un director no hizo la película que podía hacer con 2,50 pesos y pidiendo favores a todos, sino con la dignidad de ser subsidiada por el Instituto de Cine, donde los técnicos no se te van a hacer series porque ganan más plata. Hoy no hay técnicos, gente. No me vengan a decir que necesitamos con el Inca hacer industria, porque no hay editores, no hay directores de fotografía, no hay quien labure en una película independiente. Se te van de una serie, se te van de una película, se te van. No hay técnicos en la Argentina disponibles al día de hoy. Genial, pero de verdad te digo, es muy difícil. Entonces, cambiemos la cabeza, digamos, la verdad que pienso en la segmentación, digamos, ¿cuánto es el presupuesto? Planificación, ¿cuánta plata hay por año? ¿Cuánto es el costo medio real de una película para que sea una película digna? Tamaños de películas, una película súper independiente, con 2 personas que se puede filmar de verdad en 3 semanas, no una película de 6 semanas que hay que filmar en 3. Una película para gran audiencia. O sea, esa segmentación estuvo intentando, pero nunca hubo un cupo, entonces, bueno, nos alcanza para esto es lo realista. Nadie está diciendo, hoy en lugar del Inca como industria, eso, la verdad, preservemos la cultura hoy, que no podemos competir con la idea de industria. Lo que pasa es que sí, hay una cosa que le está pasando a la ficción que es fuertísima. Hay 2 años de silencio donde fue como haber muerto. Morimos 2 años, resucitamos hace 2 semanas. Más o menos 3 semanas y nos despertamos y el mundo había cambiado encima. Y la ficción, lo que siento cuando veo la pasión que le pusiste, a ver, hay películas que no se pueden hacer en 3 semanas. O sea, esto es lo que está claro, y por más que sea la mejor directora del mundo, no hay manera de contar historias. O sea, esas 3 semanas con 14 técnicos, son 5 y 2 sábados, son 3 semanas y 2 sábados. Este es el esquema de producción de las películas argentinas, ha sido el esquema de este tiempo. Entonces, la verdad que es casi como que te escribe el guión las 3 semanas y 2 sábados. No podés tener bolos, porque esta es la realidad de la ficción. No podés tener bolos, no podés tener extras, no hagas una escena o varias escenas de fiesta porque no le podés poner música, y no podés tener mucha noche. Ahora, si con esto no podés tener niños y animales, están locos si lo tenés, tampoco podés tener efectos especiales. Ahora, yo te tiro todo esto y vos devolveme una película que esté buena, que sea que me diviertas, que la vea en la tele, porque hablaron de cultura, nadie estaba hablando de cultura, que además culturalmente me pueda sentir orgullosa. Y no, es que no se puede. Te puede dar una noche, se te ocurre, y se te da, y por ahí si tenés suerte en el rodaje la metés, pero es como que la estamos metiendo. No estamos haciendo un plan de producción de la película, estamos yendo a ver cómo la metemos. Entonces ahí es donde en esta vamos cada vez más abajo, ponemos la vara más baja. Entonces, pero a mí me parece que esto es, por un lado, por este silencio de la discusión, de no haber dicho, bueno, de haber perdido, porque de la época cuando estábamos en el 2002, 2003, la época que más o menos todos arrancamos, Argentina era la vara. Era como iba adelante. Bueno, ahora estamos atrás de todas las discusiones. ¿Alguien quería preguntar algo ahí? Sí. Me quedaba con la idea que había gustado primero, y tomando un poco lo que dice Fernando también. Antes, cuando no había Tinelli, la gente no miraba a Tinelli. Y cuando no estaba el canal Encuentro ni Pacapaca, no miraban el Encuentro y Pacapaca. Un rol de
un tipo de contenido. Me parece que obviamente es un delicado equilibrio decir, bueno, hagamos menos películas y mejores, pero sigue pasando la distribución y la exhibición. Entonces, estoy de acuerdo que no hay que despilfarrar dinero estatal o recursos estatales, pero también el Estado tiene que decir, me interesa ir por este camino y vamos a difundir o distribuir con una política real, cultural, en serio, que diga, vamos a hacer contenido para la televisión, películas de televisión, como esto de la segmentación que decía Sandra, y vamos a querer que haya muchos bombón en cada barrio, por lo menos en la capital, por lo menos, ni hablar de lo que tendría que hacer a nivel federal. Pero me parece que quiero creer que no haría falta hacer esa reducción en la cantidad de rodajes, sino grabar a las OTT para que también claro. y haya más recursos. Si están distribuyendo contenido en un país, que dejen recursos acá para el Estado, para el INCO, para la plataforma, para el medio que sea estatal, digamos. O pone, venía pensando cuando venía para acá, o pone garage, galpones y con pantallas de proyección y por ahí la gente se va a copar en ver las películas ahí, pero algo, o sea, alguna propuesta de algo, no sé, esta es una sala preciosa, algo que demuestre, para mí también se transmite este impulso, el deseo o la voluntad de hacer algo, si querés llamarlo cultural, industrial, de mostrarte que estás trabajando, acá mismo lo que tiró él sobre, bueno, incluílo también en el Instagram, incluir los distintos lenguajes, hace falta como una pasión y una decisión, me parece. Lo que pasa es que, fíjate, mira, yo creo que no es una cuestión de grietas ni de divisiones, más allá que la palabra grieta nunca me gustó, sino que creo que en muchas cosas coincidimos y en muchas cosas también podemos diferir dentro de su mismo pensamiento, inclusive. Pero fíjate que lo que prima por arriba de todo, o por abajo, es algo que para mí es lo incorrecto, que es el factor económico. Cuando el elemento económico, en esto yo discrepo, no debería ser un problema. ¿Por qué? Porque los recursos existen, de hecho se ha subejecutado el presupuesto del Inca 2 años desde que estuvo Puenzo, por lo tanto no se gastó toda la plata que se había que gastar. El tema de la relación, tampoco en eso sí difiero con lo que dice Juan, en un país pobre con cine rico sería, o con mucha plata para hacer cine, cuando el dinero que pone el ENACOM es dinero que los canales obligatoriamente tienen que dar al Estado, porque utilizan la señal aérea que es propia del Estado y por la cual ellos usufructan justamente, económicamente, los canales de televisión, las radios, etcétera, etcétera. Entonces, es un recurso genuino, no es un recurso que se le quite tampoco a otra gente, y a su vez, si las OTT ponen plata, ese recurso crece. Obviamente que el recurso siempre es limitado, porque la plata en un momento se gasta y no hay más. Y obviamente si se gasta más, se va a poner una cantidad de películas y otras no. Lo que sí creo que es importante, algo que yo dije antes, que es repensar la distribución de la producción en función de la realidad. Y que es cierto que la realidad hoy nos dice que se puede filmar de otra manera, porque es posible filmar de otra manera. También va a haber una discusión con los sindicatos, tanto de técnicos como de actores. ¿Por qué? Porque hay una realidad distinta, que si ya han podido hacer películas con celulares y han funcionado, no solamente acá, sino en Hollywood también, y si han hecho películas con otros recursos, si se han podido producir de una manera diferente, quiere decir que los recursos se distribuyen de una manera diferente. No significa que haya ni menos ni más. No sé cuál será la cantidad, pero si los recursos se distribuyen de otra manera, pensando justamente en los formatos distintos que hay, de hecho, de películas de experimentales hasta películas super comerciales o películas para televisión o para la plataforma, obviamente que espacio puede haber para casi todos los que quieran hacer una película, y si no la harán este año, el año que viene, la harán dentro de 2 años. Yo creo que el tema es saber cómo utilizar los recursos en función de eso. Después, si son buenas, malas, regulares, para mí es otro tema. Pero yo creo que lo importante es saber qué se hace con lo que se tiene, y cuando hablamos de cultura, tampoco hablar de algo así tan amplio, ¿no? Cuando se habla de cultura, yo pienso que hay que hablar de proyecto, porque todo es cultura, obviamente, pero cuando habla de proyecto de cultura, para mí tiene que hablar con algo que también es una palabra que se está discutiendo mucho ahora y que justamente tiene que ver desde el FMI hasta las plataformas, que es el término soberanía.
Si nosotros perdemos la capacidad de decidir sobre lo que queremos contar, lo que queremos narrar nosotros, estamos perdiendo soberanía. Y eso es algo fundacional. Digamos, si nosotros no pensamos en que tenemos la autonomía para decidir qué queremos contar, cómo queremos contar y de qué manera lo queremos contar, estamos otorgando que otro decida por nosotros. Y eso es perder justamente nuestra identidad, nuestra soberanía. Y yendo justamente al tema de las diferencias políticas, hay un escritor, Marcelo Figueras, que no se lo puede achacar de no ser peronista, que el otro día en un artículo en el Cuesta de la Luna dijo que el Inca y el Ministerio de Cultura deberían decirle a los cineastas que filmen películas como lo hacía John Ford, porque son películas populares y que vienen bien, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, una Figueras, digamos que no es una persona que uno puede catalogar ni de liberal ni de conservador de derecha, pero en su discurso, quizás por ignorancia o porque le gustó mucho John Ford, dejó, digamos, ¿qué dijo? Dijo más o menos lo mismo, bueno, filme como la respuesta es, bueno, decir a los escritores que escriban todo como Stephen King, porque escribe muy bien y es popular. Entonces, bueno, que no exista Saer, que no exista Pila, que no exista, digamos, Fowell, que no exista Tizón, entonces desaparezca. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Porque deben existir todos esos escritores como deben existir todos estos cineastas. Entonces yo creo que a veces cuando uno se pone en ese lugar, y aparte hizo una analogía tonta, ¿no? Porque puso que Fabio era Aristarain como John Ford, y si algo no tiene Fabio, pues se pareció a John Ford, digamos, y la mitad de las películas de Fabio no lo vio nadie, digamos. Entonces hay una mezcla ahí que tiene con el gusto, con que uno puede decir cualquier cosa y de vuelta la intelectualidad a veces se desbarranca, ¿no? Podríamos decir que hay una deuda pendiente con esto de ver cómo podemos traer fondos que son genuinos de las plataformas, de las OTT, para traer al fondo de cine. Podemos decir que hay nuevas narrativas que tienen que ser tomadas en cuenta dentro de estas diversidades, con distintos presupuestos, con distintas maneras de presentación, como dice Sandra, que puede ser que algunas hasta no tengan guión, pero que merecen ser evaluadas como tal, y al contrario, puede ser que haya, digamos, que salgan esos diamantes. Pero fíjate una cosa, y Anés se debe acordar, estuvimos en un comité donde había un guión de un director muy conocido argentino que había estado ahí, el Sandro Alonso. El Sandro Alonso, que el guión estaba mal escrito, horrible. Había sensaciones olfativas. Sí. Había olores. Que pegó un chicle en la hoja. No, el olor del café. No sabía escribir. No, Sergio no, lo había escrito Casas. Sí, fue bien. Entonces, lo había escrito un escritor, pero no tenía ni formato de guión. Y la película fue a Cannes, le fue bárbaro. Y nosotros evaluamos el proyecto desde otra perspectiva. Si lo evaluamos de la perspectiva de un guión tradicional, teníamos que haberlo bochado ese guión, teníamos que haberlo aprobado. Bueno, pero eso es tratar de cobijar esas diversidades, y eso también es parte de un concepto, de una política cultural, y de entender dónde estamos parados hoy y tratar de ver un poquito a dónde podemos apuntar para mañana, si es que hay un mañana, ¿no? Digo, este tema de que haya más fondos, que se propongan entender las diversidades para que haya más multiplicidad, puede ser una manera, ¿no? También. Sí, yo creo que es también fundamental, gracias. Si bien coincido con Anay que el éxito de una película no es el éxito comercial o el éxito público, esos 10, 15 documentales, yo no los vi y me gustaría verlos. Digo, no también tenemos debe lugar de haber exhibición. diversidad de salas, Salas, también exhibición, propuestas y tenemos de que, ver. Digamos, las películas terminan en el público. Yo quiero poder ver las películas en un sitio o en varios sitios y que el público reconecte con eso. Digamos, no porque tenga que ser grandes audiencias, pero terminan siendo cosas que hacemos para que la gente vea. Tal cual. Digamos, entonces no podemos negar esa otra parte de la producción o de la industria o del evento cultural, porque si no nos quedamos en una cosa onanista donde vamos a filmar. No, es que fomentar es la producción, pero después eso se tiene que ser visto. Hoy que en el Festival de Cannes no haya un stand del cine argentino y que solo estén los distribuidores que pudieron pagarse el stand, y que ese sea todo nuestra manera de ver cine, digamos, que esa sea la manera que se vea cine argentino, y es una falta ahí estamos faltando,
Vos sabés que Cannes tiene por país, está, y ahí no estamos. No. Y eso donde vos dejás un espacio lo ocupa otro. Me gustaría, para ir cerrando, si cada uno de ustedes, para levantar, para ir para arriba, ¿qué le dirían algunos? Acá sé que hay algunos jóvenes cineastas y a ver qué les podrían decir como para que tengan en cuenta de parte de ustedes, que ya son como sus papás más o menos de esta generación. Pero alguna vez fue el nuevo cine argentino, así como los ven. ¿Qué se ríe? No eres tú, ahora es en neutro. No, yo tengo un hijo estudiando cine, un hijo de 20 años estudiando cine. ¿Se pelean? No, porque creo que digamos, es mucho más inteligente que yo, porque no tiene toda la carga emotiva que tengo yo sobre la industria o sobre mi propia historia. Entonces, creo que van a aparecer nuevas maneras, se siguen juntando a hacer cortos, siguen armando proyectos, siguen, digamos, generando con YouTube, con Instagram, lugares de difusión. Siempre va a existir el cine y yo he visto a lo largo de estos años que quien ha tenido el deseo de hacer una película, quien realmente tiene la convicción y la búsqueda y la fuerza para hacerlo, lo termina haciendo. Yo tengo un hijo de 7 y vive pegado a una pantalla viendo imágenes. O sea, yo creo que esto no termina, se transforma en otros relatos y él disfruta de esos relatos y esas cosas que ve, que algunas son como totalmente diferentes. O sea que me parece que no solamente, que se va a transformar y que va a seguir existiendo de otras maneras. Sí, por supuesto, uno da clases y sigue incentivando y se sigue motivando y se sigue sorprendiendo. Por supuesto que todo todo se transforma y me parece que está bueno que nosotros vivimos una muy buena época. Lo digo todo el tiempo, vivimos una gran época del cine argentino, hermosa, y que podemos hacer algo porque vuelva y dejarles un mejor futuro. Es verdad. Perdón, cuando empecé a estudiar cine se hacían 7 películas en Argentina, o 9, era un número así. Y bueno, cambió. Sí, no mucho más que agregar. Pero sí, bueno, yo también tengo hijos de 3 generaciones distintas, así que uno ya se recibió, está haciendo su película, y mi hija hace teatro, y uno de 14 y una de 2. Pero bueno, y todos tienden a ese tipo de cosas, ¿no? Con distintas posibilidades también. Yo creo que uno tiene que estar atento también a la mirada de los más chiquitos. Pero yo creo que hacer cine es una decisión, digamos, y que tiene esa decisión lo puede hacer, digamos, porque hoy, cuando yo empezaba, la decisión era distinta, porque teníamos una cámara con película dentro y había que comprar la película y revelarla, esperar que viniera, después pegarla con un equipo, máquina y esas cosas. Hoy podemos hacer una película y editarla en el mismo celular que la filmamos. Entonces ya es distinto. No digo que todo se pueda hacer así, pero creo que quien quiera hacer una película hoy y tiene ganas, la posibilidad está. Y aparte tienen nuestros errores y nuestros aciertos para verlos, ¿no? Porque antes nosotros no teníamos tanta gente para mirar y ver quién se había equivocado o quién había acertado. Y cuando iba a preguntar a alguien no te decían nada. Entonces nosotros sí podemos decir en lo que nos equivocamos y en lo que lo acertamos. Y eso también es una ventaja, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso se puede. Bueno, me parece un buen cierre para esta charla. Deberían ser una banda de música, ¿no? A lo mejor después acá el Postiglione tiene su banda, así que les veo futuro. Muchas gracias por ser parte de este primer encuentro y no se pierdan los próximos que tenemos en mente. El jueves que viene a las 18 horas también tenemos uno sobre el impacto económico del cine en la industria audiovisual. Va a haber un análisis, ¿no?, de la gente del observatorio y personas también del Ministerio de Economía,
que nos van a ayudar a desgranar ese informe para que lo podamos entender todos y ver cuáles son las buenas noticias y las medianas y que todos podamos manejar y entender esos números. Y lo modera Octavio Nadal, así que seguro va a estar muy bien. Y les agradezco mucho por haber venido, aceptado, y la verdad que los admiro muchísimo y gracias por su valentía y honestidad. Gracias.